El investigador, crítico y cantador flamenco Juan Pinilla fue el encargado de clausurar las 9ª jornadas de dignificación y memoria histórica organizadas por Dime Marchena. El autor de Las voces que no callaron destacó el compromiso social y democrático de artistas flamencos que se mantuvieron beligerantes con el golpe militar y la posterior dictadura franquista. Tras la clausura, Dime mantendrá abierta en la Sala Carreras y el Museo de la Memoria sendas exposiciones sobre los lugares de la memoria democrática en Marchena y la muestra de Sumando Fosas, recuperando dignidades. Juan Pinilla realizó un recorrido por los artistas y cantes que mantuvieron su lealtad a los principios democráticos, desmintiendo los tópicos que sitúan a los artistas flamencos al son del sol que más calienta. El investigador granadino narró las dificultades que tuvieron que superar artistas como Pericón de Cádiz, Aurora Pavón, Manuel Vallejo, Ruiz Soler, Carmen Amaya, Antonio el Bailarín, Paco Moyano y así un sinfín de flamencos que con mayor o menor fortuna se mantuvieron fieles a los principios democráticos y a la raíz y esencia de un flamenco que nace entre las clases más desfavorecidas y como vehículo de denuncia social. Ganador de la Lámpara Minera en 2007, Juan Pinilla fue ilustrando sus explicaciones con cantes de distintas épocas y autores, hilvanados por letras de denuncia social o política. En un ejercicio de recuperación de la memoria democrática, de la memoria histórica, de la memoria colectiva, el flamenco no podía quedarse al margen. Y es ahí donde hace un tiempo, junto a la editorial Atrapa Sueños, tuvimos la idea de investigar, de alguna forma estudiar la implicación política de los artistas flamencos, porque a mí me dolía mucho que siempre dijeran que los flamencos habían sido históricamente del sol que más calienta. Es decir, que venían unos, como dijo una vez Enrique Morente en un programa de forma, por supuesto, de guasa, irónica, dice que está a la izquierda, para la izquierda, que está a la derecha, para la derecha, que para atrás, dice menos para atrás, para... En fin, eso no se ha dado históricamente, es mentira. El flamenco, como todas las artes, como todas las músicas, ha tenido y ha mostrado una implicación política fuerte, además muy vehemente. Lo vamos a ver ahora. Existen en las numerosas fosas comunes que todavía, para vergüenza de la humanidad, de Europa, todavía permanecen en nuestro país con numerosos miles, cientos de miles de desaparecidos, la guerra civil. Existen también nombres de cantaores, existen nombres de bailadores, nombres de guitarristas, de palmeros, de las personas que formaban lo que se llamaba en aquella época, hablamos de los años 30, la ópera flamenca. El escritor reivindicó entre los jóvenes artistas mayor espíritu crítico y proximidad a los valores que inspiraron el nacimiento del flamenco, un compromiso ideológico que no político y necesario, según Pinilla, para salir del letargo en el que se han sumido las voces flamencas tras la llegada de la democracia. Los jóvenes flamencos, salvo muy contadas excepciones, no están implicados políticamente. Y es que no hay que tener un carné, no hay que estar en un partido, pero si el flamenco tiene esta historia, tiene esta tradición, qué menos que no dejarte engañar por ese canto de sirenas que ha tenido a los flamencos tan dormidos con las políticas de subvenciones. Antes se llamaban señoritos, ahora se llaman subvenciones. En el momento en que un artista depende de subvenciones para poder ejecutar su obra, deja de ser un artista libre y se convierte en un artista esclavo de la administración. Eso yo lo he criticado vehementemente, fehacientemente, por eso no me verán en ninguno de los circuitos que tengan que ver ni con la Junta ni con el Estado, porque creo que hay que criticarlo y creo que hay que ser además muy serio y muy vehemente con la política que se está llevando a cabo de comprar artistas y de tener artistas con el carné. Manuela Carrasco, la gran bailadora, se tuvo que levantar una vez, y esto ocurrió en Andalucía hace unos 10 o 12 años, y decir, ¿qué pasa? Hay que tener carné del PSOE para trabajar en Andalucía, hay que tener mucho cuidado con eso también. También la Junta ha beneficiado a muchos artistas que hacían campaña electoral por Manuel Chávez y después habría que ver todas las galas que hicieron después, ¿no? Es decir, eso es también para analizarlo. Y hay que tener mucho cuidado porque el poder no le daba miedo que Nietzsche fuera sifilítico, o que Jaime Gil de Biedma tuviera el SIDA, o que tanto y tantos artistas estuvieran enfermos, sino que fueran artistas e inteligentes. El poder lo que le teme es a la inteligencia, trata de comprarla, sea desde donde sea, trata de comprarla, trata de acallarla, trata, como en definitiva, como hemos dicho antes, de dormirla en ese canto de sirena. La exhumación de fosas comunes en las que fueron enterradas las víctimas del golpe militar de 1936 ha sido el leitmotiv de la 9ª edición de las jornadas. Desde Dime también se ha tratado de componer un sendero democrático en el mapa de Marchena,
con el objetivo de destacar los hitos de la defensa de la ciudad tras el alzamiento militar y la posterior represión de las tropas franquistas. Un mapa de la memoria imprescindible para historiadores y ciudadanos si realmente se quiere abordar con rigor la historia reciente de la ciudad y hacer justicia a las víctimas. Que ningún pueblo vive sin memoria. La memoria colectiva no es ni más ni menos que la representación que un colectivo social, que un pueblo, que una sociedad tiene de su propio pasado. La representación mayoritaria, la visión mayoritaria, la interpretación hegemónica que un pueblo tiene de su pasado reciente, eso es la memoria colectiva. Y no hay ningún pueblo sin memoria. Por eso, lo que sí puede ocurrir, y en este caso ha ocurrido, es que la memoria dominante sea la memoria que impuso el relato franquista del pasado. Por tanto, la cuestión no es que solamente haya olvido o que haya una especie de agujero negro del franquismo. Lo más grave es que el franquismo construyó un relato muy resistente al cambio, un relato fundamentado con muchos mitos, con muchas mentiras, con muchas falsedades, que es todavía, desgraciadamente, mayoritario en la conciencia de los andaluces y las andaluzas. Javier Gavira Gil, coordinador de las jornadas, fue el encargado de esbozar los próximos objetivos de la asociación y el guía elegido para realizar un recorrido por lugares como el Museo de la Memoria, la antigua cárcel municipal junto a la calle San Juan, el antiguo ayuntamiento o cuartel de la Guardia Civil, la plazuela Luis Arispón, San Andrés o la olvidada calle Pablo Iglesias, la central telefónica o la plazuela de los Duques de Arcos. Un recorrido que pretende rescatar del olvido el silencio y, en muchos casos, el horror que ocultan unos muros y calles testigos de la barbarie de la que es capaz el ser humano. Un recorrido que concluye en el cementerio municipal, donde hoy en día las familias de los asesinados en 1936 aún buscan justicia. Nosotros siempre hemos en esta búsqueda de nuestro pasado reciente, ya desde un principio veíamos que efectivamente había unos espacios, unos lugares que nosotros llamábamos de memoria histórica y que también se habían dado aquí en Marchena, igual que en otros sitios, y nosotros apostamos por ello. Todavía jurídicamente no lo tenemos contemplado, la ley todavía en sí no ha salido, pero en el momento que haga, lo primero que haremos es intentar positivizarlo en esta ley, ¿no? Pues bien, en cuanto a nuestro pueblo, concretamente igual que en otros pueblos de alrededor, Paradas, Aral, La Puebla, Osuna, pues prácticamente se repetiría esta brutal represión y prácticamente se repetiría esta resistencia al golpe, y hay unos lugares emblemáticos, ¿no? Y la historia sobre la defensa de los valores democráticos en Marchena tiene unos protagonistas que ya más o menos poco a poco vamos vislumbrando, y también tiene unos lugares públicos, unos lugares geográficos concretos, unos espacios donde se desarrollaron los acontecimientos que estamos estudiando. Entonces, para contextualizar espacialmente en un espacio los hechos históricos, podemos investigar y realizar un recorrido local que lo titulamos Senderos por la Memoria. Las jornadas también contaron con el testimonio de Mari Carmen España, historiadora y miembro de la asociación Romance Juan García, que desde el año 2005 mantiene una lucha contra el olvido y la administración con el objetivo de recuperar los restos de los asesinados en Puebla de Cazalla. Carmen España describió su dolor y su desesperanza, pues tras hallar los restos de cientos de fusilados, estos deben ser de nuevo tapados por falta de financiación para emprender la identificación de los restos hallados en la denominada Fosa del Carnero. Ahora en mayo, en la segunda semana, prácticamente yo creo que del 13 al 15, se va a volver a empezar allí la cuarta fase de exhumación, que ya es decir, hemos tenido que padecer que casi en 2 ocasiones, casi 3, de estar los restos en la superficie y por falta de financiación, pues tenerlos que volver a tapar. Y para nosotros eso, para todo el colectivo de familiares ya después constituidos en asociación, porque nos tuvimos que constituir en asociación para poder pedir subvenciones, pues la verdad es que ha sido bastante duro.